Tenemos con nosotros a Bexaray Richard, es diputado electo, independiente, y está con nosotros para platicar un poco de lo que fue esta elección, lo que pasó ayer en la Asamblea, los retos de esta gigantesca bancada independiente. Señor Richard, ¿qué mensaje envió el pueblo panameño el 5 de mayo, a juicio suyo? Adelante, buenos días. Buenos días, Álvaro Oliveica y toda la audiencia. Yo creo que es importante que la gente sepa que esta elección de 20 diputados independientes fue un mensaje alto y claro de la población que no solo refleja el clamor ciudadano por una asamblea independiente, sino que refleja el modelo de diputados que la población espera. Es decir, los 4 diputados independientes que tenemos en la asamblea actualmente, encabezados por Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Edison Brosse y Raúl Fernández. Es el prototipo que la gente espera, que las luchas de esta bancada de 20 diputados sean no solo similares, sino que sean mejores, que sean más fuertes, que logren el objetivo primordial, que uno de ellos es transparentar el Parlamento, que tengamos una asamblea que rinda cuentas a la ciudadanía, que tengamos una asamblea con un reglamento interno que represente lo que la gente espera de un parlamento, de una asamblea de puertas abiertas, una asamblea sin privilegios, que de hecho ayer nosotros como bancada, bueno, primero agradezco al movimiento Vamos por la invitación y he aceptado formar parte de esta bancada independiente que al final son mis aliados naturales, que vamos a luchar por los mismos principios y firmamos un compromiso como diputados electos de la nación para renunciar a una serie de privilegios que tienen que ver con el uso de la línea telefónica, el tema de los vehículos, el tema de que existe una exoneración de impuestos para que diputados y suplentes puedan importar sin pagar impuestos correspondientes, una exoneración de impuestos para la importación de vehículos. Hemos renunciado a esto. Y a otra serie de privilegios que son innecesarios desde nuestro punto de vista en un país en el que primero los números están en rojo y segundo la ciudadanía demanda a políticos que reflejen al ciudadano, y hoy no podemos tener ciudadanos de una categoría y ciudadanos de otra. O sea, si el ciudadano de a pie quiere importar un vehículo, tiene que pagar sus impuestos aduaneros. Bueno, el diputado quiere importar un vehículo, debe también pagar su impuesto al igual que cualquier ciudadano. Bexaray, a juicio de ustedes, ¿cómo debe estar conformada la primera junta directiva de la Asamblea Nacional de Diputados? ¿Qué piensan ustedes de cómo han hablado ustedes o cómo han tocado ustedes este tema? Y se lo pregunto porque ya la gente del partido RM está conversando, está llamando a los diputados de los partidos políticos. ¿Con ustedes se han reunido? ¿A ustedes les han ofertado algo? ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, de los partidos tradicionales no han habido acercamiento hacia por lo menos a mí como diputado independiente. No puedo hablar en nombre de la bancada porque no soy vocero de la bancada ni soy jefe de bancada, eso no se ha definido todavía. Sin embargo, le puedo decir que la aspiración legítima del ciudadano, porque nosotros sí sabemos que el ciudadano desearía tener una junta directiva, así como tenemos una bancada independiente grande de 20 diputados, que eso es histórico en la historia de los independientes del país. La ciudadanía también aspiraría a tener una junta directiva, por lo menos miembros de la junta directiva de la Asamblea que sean miembros de la bancada independiente para poder avanzar hacia transparentar el Parlamento. Se ha sabido que una de las luchas de la bancada actual fue las modificaciones al reglamento interno. Sin embargo, no se pudo dar eso y otras iniciativas positivas que buscan transparentar la gestión pública fueron engavetadas, pero en su momento, si se llegasen a dar algunos acercamientos por parte del resto de los partidos políticos, de los nuevos, principalmente los nuevos diputados de los partidos políticos tradicionales, la idea sería apelar a una junta directiva pluralista, plural, pero eso sí, que nos unifique el propósito de mejorar la cosa pública, de transparentar la Asamblea, de transparentar las instituciones del Estado, de transparentar cosas tan elementales como los fondos de la descentralización, que hoy en día se manejan de una forma opaca
transparentar el tema de los auxilios económicos, de la beca, que las becas no sean politizadas, que instituciones como el IPARO no sean politizadas, o sea, temas tan sencillos y básicos como esos. Si nosotros llegamos a un acuerdo como bancada independiente con otros diputados que quieran ese mismo propósito por el bien del país, yo creo que pudiésemos estar conformando una bancada pluralista que represente a todas las bancadas y que no tenga una aplanadora, porque al final las aplanadoras han demostrado en los últimos años, Álvaro, usted como periodista, yo como periodista en los últimos años lo he cubierto, hemos tenido una asamblea que prácticamente pone de rodillas al Ejecutivo, que si el Ejecutivo necesita presupuesto para poder pasar por la Comisión de Presupuesto, los diputados le piden nombramientos, o si no hay nombramientos o no hay intercambio de favores, no hay recursos. Entonces, eso se tiene que acabar. Entonces, si el propósito es transparentar el Parlamento, yo creo que vamos a poder tener una junta directiva pluralista, aunque lo que aspiro yo como diputado independiente es que podamos tener una presidencia de la Asamblea Independiente, que es el perfil que la ciudadanía espera. De cara a la creación, buenos días, de cara a la creación de esa bancada pluralista que mencionas, ¿han tenido algún tipo de acercamiento? ¿Tienen contemplado en los próximos días realizar este acercamiento con las demás bancadas? ¿Qué han pensado? Bueno, en lo personal, yo te hablo en nombre mío como diputado independiente electo. Yo estoy haciendo todos los contactos posibles con los diputados nuevos que conozca a nivel nacional, para que sepan que es importante el mensaje que mandó la población el 5 de mayo a la Asamblea Nacional, a esa renovación de la Asamblea Nacional. Ya el librito de la política del pasado debe quedar en el pasado, ese librito del clientelismo, ese librito de las partidas circuitales, ese librito del diputado que maneja nombramientos, que maneja becas, que maneja el cashback. Ese libro de la política debe quedar en el pasado, y nosotros justamente a lo que estamos apelando es a tener comunicación informal con algunos diputados nuevos que conozcan, e indicarles que es importante. Estamos viviendo un momento histórico. Bueno, si hay algunas personas que no se han dado cuenta, yo creo que el 5 de mayo ahí están las cifras, el pueblo habló, y el momento histórico es indispensable tomarlo en cuenta para tomar buenas decisiones. Quien sea el primer presidente de este periodo constitucional, el primer presidente de la Asamblea, va a definir mucho la hoja de ruta que va a tener no solo la Asamblea, sino también el gobierno. Y nosotros queremos que al país le vaya bien. O sea, yo creo que estamos claros que no estamos en un momento para ensayar, estamos en un momento histórico que el país requiere ser enrumbado y estamos dispuestos a hacerlo. Muy bien. El tema de los... ¿Cuántos independientes son? 20. 20. Y lo hablábamos esta mañana aquí con José Blandón. Pone sobre sus hombros una enorme responsabilidad. Y yo lo he dicho estos días acá. Porque la gente, el elector, el ciudadano no va a estar pendiente quizás de lo que haga Benicio, porque ya sabemos con qué viene, de lo que haga Bolota, de lo que haga Pineda, de lo que haga Crispiano, sino de lo que hagan sus 20 diputados independientes, hasta si están usando el celular en medio de la sesión. La pregunta que yo le haría es, ¿ustedes sienten esa responsabilidad, ese peso sobre sus hombros, y cómo la van a enfrentar en el caso suyo? Porque evidentemente usted no puede pensar por los otros 19. Bueno, lógicamente se siente la responsabilidad sobre nuestros hombros. Mi celular está lleno de mensajes de ciudadanos que dicen, ¿sabes qué? Le dimos la oportunidad a ustedes como independientes. En mi caso, en mi circuito 86 me dieron la oportunidad como independiente. No nos decepciones. Y de hecho, nosotros hemos aplicado la máxima de predicar con el ejemplo. No es que estamos diciendo, no, lo que pasa es que hay que quitarse los beneficios como diputados, hay que renunciar a las exoneraciones de importación de vehículos. No, desde ya lo estamos haciendo y, ojo, pasar del discurso a la acción. Hay que comenzar a presentar leyes y proyectos que sean prioritarios para la población. Tenemos por lo menos un alto porcentaje de la población que no tiene algo tan básico como el agua. Hemos sacado, gracias a Dios, a diputados
de sus puestos que estaban haciendo negocios con el agua. Si nosotros logramos garantizar que los recursos, en vez de irse en negociado de camiones cisterna, logren destinarse para llevarle agua a la población, nosotros ya estaremos logrando, digamos, solventar parte de las preocupaciones del ciudadano. Si nosotros en algún momento logramos que hayan medicamentos en los hospitales, logramos que hayan especialistas disponibles para los ciudadanos, que el ciudadano no tenga que esperar un año para poder recibir una operación, yo creo que nosotros ya estaremos logrando recuperar la confianza en un poder político que se llama Asamblea Nacional, que debería ser el órgano más representativo, pero a su vez había dejado de representar a los ciudadanos con debates opacos, como por ejemplo el debate minero, que yo creo que fue muy mal manejado, porque al final, si tú hubieses llevado una discusión transparente en el que el ciudadano viera cada término de la negociación, viera cómo se redactó el contrato, que el contrato fue redactado al 100% bajo la transparencia y no por algunos de los que yo llamaría unos sicarios políticos que no sabemos qué pidieron a cambio de firmar algunos contratos. Entonces, yo sí creo que transparentar el Parlamento va a garantizar que el ciudadano recupere la confianza y en mi caso yo te puedo decir, voy a luchar por transparentar el Parlamento y desde el Parlamento seguir transparentando el resto de las instituciones del Estado. Señor Betseray, su campaña, yo le di seguimiento y era muy interesante justamente porque se trataba de mostrar todas las debilidades del sistema, todas las debilidades de los proyectos, cuáles estaban inconclusos, cuándo no se daba respuesta. Y obviamente usted en base a eso efectuaba sus propuestas y también consultaba a la ciudadanía en torno a cómo se sentían en base a la gestión pública. Y eso nos deja visualizar que su rol de fiscalización como ciudadano y candidato en ese momento era muy activo. ¿Se va a mantener esa misma acción por parte de Betseray Richard, siendo el candidato más votado en su circuito y ahora diputado de la República, ese rol de fiscalización activo que es parte de las funciones como diputado? Bueno, queremos continuar con esa fiscalización desde las comunidades, no nos podemos desconectar de las comunidades y hay proyectos, yo mencionaba hace un rato el tema del agua, hay proyectos como el anillo hidráulico del Este, que por un monto de más de 148 millones de dólares buscaba dotar de agua 100% a todo el circuito, todo el área este, incluso algunas comunidades de Chepo. Pero el proyecto, pues a que debía estar listo desde hace 2 años, no ha sido entregado y las tuberías se encuentran tiradas al lado del hospital Irma de Lourdes Sanetato. Eso es inaceptable y una de las acciones a impulsar desde la Asamblea Nacional sería solicitar un informe al CONADES, que a su vez el CONADES está bajo el Ministerio de Ambiente, para que explique al país, y no solo al país, sino al circuito 86, que son las personas más afectadas por la falta de agua, qué es lo que ha pasado, si es que la Contraloría no ha liberado los recursos para que la empresa lo termine, si es que la empresa ya se le pagó y no ha concluido, pero no puede seguir pasando que hayan proyectos como el Centro de Salud de Tocumen, por ejemplo. Ya hablamos del agua, pero ahora cuando hablamos de salud, vemos un centro de salud en Tocumen que se quedó chico, que la gente tiene que madrugar a las 3 de la mañana para conseguir un cupo, pero hay 13.6 millones de dólares abandonados a su suerte en el corregimiento de Tocumen, una obra que se ha convertido en un monumento a la desidia, como hay otras en el resto del país, pero que es inaceptable que no se sabe si se le pagó a la empresa, si la empresa se fue, si se dio a la fuga, sí, si la plata se robó, o sea, no se sabe. Entonces la falta de transparencia, reiteramos, es lo que causa desconfianza en el ciudadano y vamos a continuar fiscalizando, y no solo fiscalizando, sino exigiendo rendición de cuentas de la plata del Estado. Ojo, no estamos pidiendo nada del otro mundo. No estamos pidiendo que se construya una estación espacial en el circuito, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos pidiendo algo tan básico como que se rinda cuenta de qué pasó con los recursos del Estado. Y como ciudadanos no recibimos respuesta. Ojo, como diputados vamos a exigir respuestas y que se le explique al país qué está pasando con proyectos como el Centro de Salud de Tocumen de 13.6 millones de dólares o proyectos como el anillo hidráulico del Este, que por 148 millones de dólares están inconclusos y la gente recibiendo agua en camiones cisterna. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Hay que trabajar en reformar el Código Judicial, el Código Penal,
en aras de lograr sanciones más severas contra los delitos de corrupción en este país. Bexaray, ¿podemos ir en esa línea? Por supuesto que sí. Los delitos de corrupción no deben prescribir y además nosotros en campaña firmamos un compromiso con la Fundación Libertad Ciudadana que además de la modificación al reglamento interno se buscaría establecer una ley de protección al denunciante. Eso es bien importante. ¿Qué sucede con aquellas personas que denuncian delitos de corrupción, ya sea funcionarios, exfuncionarios o personas vinculadas a la cosa pública que podrían temer por su vida al denunciar la corrupción? Bueno, yo sí creo que hay que legislar en esa dirección. El tema de que hayan pasado 10 años o 20 años de un hecho de corrupción y simplemente porque pasó el tiempo, la ley, yo no creo en la ley de olvido. Yo creo que es importante que los delitos de corrupción se investiguen hasta las últimas consecuencias. Son recursos del Estado, incluso haciendo docencia con el público. Hay muchas personas que desconocen el impacto que tiene la corrupción. Amigo oyente y amigos que nos siguen en las redes sociales, cada vez que usted va a un hospital y no hay medicamento, y no hay insumo, y no hay recursos para contratar médicos, o su hijo no le están dando clases porque no hay contratación, no hay recursos para contratar un docente, algo tan básico como eso, quiero que sepa que eso también es producto de la corrupción. Aquí en este país se han dado escándalos como el robo de medicamentos del Seguro Social y lamentablemente no se sabe qué es lo que pasa con esos casos. Hemos visto cómo se pierden recursos de instituciones públicas y no se sabe qué pasa con esos aspectos. Entonces yo sí creo que en los delitos de corrupción no se debe permitir que prescriban estos delitos, así que yo sí creo que desde el Parlamento nos va a tocar revisar ese tema. Un mensaje final a toda la gente que nos escucha en este momento y que nos ve a través de las redes sociales de parte de Bexaray Richard, y si tienes tú una aspiración de ser miembro de la Junta Directiva de la Asamblea en este momento. Bueno, te respondo la última pregunta. En mi caso, todo va a depender de lo que decidamos en bancada. No he conversado con mis colegas diputados de la bancada independiente sobre el tema. Sin embargo, todo va a depender de lo que se decida como bancada. Yo realmente aspiro a poder, desde cualquier posición, en mi caso personal como diputado, desde cualquier posición, comisión o junta directiva, hacer lo mejor posible, porque eso es lo que espera el ciudadano. Y por otro lado, el mensaje a la ciudadanía es a que le den seguimiento, fiscalicen a sus elegidos, a sus diputados, a sus representantes, a sus alcaldes, a sus presidentes. Lo que sucedió el 5 de mayo no es un cheque en blanco que usted le firma a su diputado, a su representante, a su alcalde, a sus presidentes. Es un endoso del poder político para que ese político haga lo mejor posible. De hecho, todos los electos somos empleados del ciudadano. Aquí ya la era en la que el diputado, el representante, el alcalde, el presidente era el jefe del ciudadano, eso se acabó. Y el ciudadano debe estar claro que mientras más fiscalice, mientras más exija rendición de cuentas, los diputados, representantes, alcaldes y hasta el presidente o los ministros se van a sentir en la obligación de rendir cuentas. No se desconecte de los debates que hay en la asamblea. Vamos a apelar a una asamblea de puertas abiertas para que cada discusión tenga la participación de la mayor parte de la ciudadanía, que la ciudadanía participe, que el ciudadano se sienta representado, porque hay veces que el diputado se sienta ahí y usa el periodo de incidencias para, por ejemplo, atacar a opositores, para atacar a periodistas, para atacar a quien le da la gana. Eso, o sea, el concepto del parlamento no es un arma que tú le das al diputado para que el diputado destruya al resto de la persona. Hay que comenzar a construir y en su momento habría que revisar la forma de eliminar esa inmunidad que tienen los diputados o que tenemos los diputados, porque nosotros vamos a entrar el 1 de julio para hablar u opinar de manera irresponsable como se ha dado en el pasado. Vamos a apelar a un parlamento transparente,
un parlamento de puertas abiertas, un parlamento que no establezca cercas para que los medios y la gente no puedan llegar. Así que esa es la lucha. Por lo menos yo como diputado la voy a hacer desde adentro, y el ciudadano desde afuera apelo a que pueda vigilar el rol que juegan sus electos. Se me pasaba lo que dijo Benicio Robinson, Ajá. que ustedes, el pueblo votó por una ilusión, considerándolos a ustedes una ilusión. Bueno, yo le digo, Álvaro, que ilusión era la que tenían ellos de salir sobrados, como decían antes de las elecciones, que ellos iban a ser los más votados de su circuito, y hoy están entrando como residuo. Ilusión era tener la bancada antes de las elecciones, pero hoy, después del 5 de mayo, la bancada independiente es una realidad, una bancada independiente con carácter, una bancada independiente con un rol fiscalizador que no va a permitir que pasen goles sin que el ciudadano lo sepa, y que vamos a estar pendientes que los recursos del Estado no sigan siendo mal utilizados. Así que ya no somos una ilusión, somos una realidad, y aquí estamos, y desde el 1 de julio vamos a estar dentro de la Asamblea. Muy bien, gracias, Bexaray Richard.